qué gusto, gracias al comité organizador. Vicky me dio 2 temas, porque me van a ver ahora y me van a ver con otro tema. Y ustedes lo ven así que, wow, esos temas tan rembombados que me han dado, pero tratando de que ustedes vean los detalles importantes que como personal de atención primaria ustedes los puedan ejecutar, ¿verdad? Porque para beneficio de quién, de nuestro paciente. Así que nosotros, vamos a ver aquí, vemos que el sistema de gestión para profesionales de la salud es bastante complejo. Y como hablaba el profesor Irán, el doctor Irán y la doctora Mileida, ustedes son un ente fundamental en la prevención de muchas enfermedades. Y como decía la compañera en su comentario, que el gobierno no quiere invertir, es cierto, y no lo va a invertir, no lo va a invertir. Entonces nosotros como personal de salud, que hay enfermeras, hay fisioterapias, que somos punto clave para la atención de estos pacientes, nosotros tenemos que ver enmarcado en esa dirección. Y si ustedes se fijan, la atención primaria la podemos definirse como el proceso sistemático, planificado, organizado de dirección y control que nosotros vamos a realizar para que ese paciente no llegue a un segundo nivel y tenga un proceso mucho más largo en su curación. También de actividades clínicas y administrativas orientadas a la provisión de servicios de salud de calidad, acrecentibles y humanizados. Porque ¿qué estamos viendo en las redes hoy? Todas las fallas que hay en el sistema. Pero a ustedes no les llama la atención que primero fue Suntra, ahora todo es con salud. ¿Será que hay algo detrás de todo eso? O sea, que ahora van con el personal médico, porque ustedes fijan todas las fallas que están en médico. Después vendremos nosotros, las enfermeras, después los fisioterapistas, después trabajo social. O sea que esto nos hace un llamado de atención de que nosotros tenemos que ver qué realmente es lo que está sucediendo. Ay, se me fue una. ¿Cómo es que es para atrás aquí, no? Esta gestión se caracteriza por su naturaleza multidimensional, abarcando aspectos clínicos, administrativos, relacionados y éticos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que nuestro objetivo principal de ustedes como atención primaria es crear un ambiente de cuidado que facilite la concesión de resultados óptimos en salud, mientras se mantiene la sostenibilidad del sistema y se preservan los valores humanísticos fundamentales en la profesión sanitaria. Ahora vemos competencias clínicas que vamos a tener netamente en ustedes el personal de atención primaria. Vemos las competencias terapéuticas donde ya el fisioterapeuta le llega la referencia, él va a ver la condición del paciente para realizar los ejercicios o la implementación que tiene que realizar el paciente. El médico va a diagnosticar y va a dar el tratamiento terapéutico, ya sea a través de farmacología o algún otro tratamiento. Habilidades diagnósticas en donde vamos a observar con un avalúo físico del paciente para ver cómo vamos a tratar ese paciente de acuerdo a la necesidad que tenga. Dominio de procedimientos clínicos básicos y especializados, competencias de atención integral en donde vamos a tener la capacidad de evaluar y abordar los determinantes sociales, psicológicos y biológicos de salud. Porque recuerden que nosotros tenemos que ver al paciente holísticamente y muchas veces nos inclinamos por la parte física y no vemos esa parte emocional. Y les cuento una anécdota que yo tenía un médico de cabecera en donde yo me atendía para llevar un control, porque ustedes saben que cuando ya llegamos a cierta edad tenemos que hacer un control periódico para mantenernos sanos. Y más cuando hemos hecho turno por tantos años. Yo hice turno rotativo por 25 años. Entonces, todas esas no dormir adecuadamente, eso después cobran más adelante. Entonces, uno para mantenerse sano, tenemos que tener un control médico. Y me habían referido a este médico y yo muy feliz fui, me atendió la primera vez, yo bueno, normal. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Que este médico, por estar con las computadoras, que yo lo entiendo, el sistema lo ha puesto así, pegado a la computadora, nunca me vio a la cara. Ustedes saben que yo soy conversadora. Y yo digo, ay, hola, ¿cómo está? Ajá, sí, no, sí. Y en la computadora. ¿Cuándo me vio la cara? Cuando me tomaba la presión. Y después la presión ya me tenía que ir. Entonces digo, es una competencia que este médico podía ser muy bueno, pero no tenía la parte humanística y la parte de relación con su paciente. Y eso está sucediendo con muchos de nosotros.
que por la sobrecarga de trabajo, que, ojo, siempre va a estar la sobrecarga de trabajo. Pueden nombrar y siempre vamos a tener sobrecarga de trabajo. Y ahora ustedes, jóvenes, tienen una ventaja, que ahora hay más personal que el tiempo de nosotras. Por lo menos ahí tengo a mis compañeras de promoción, la jefa del Hospital Amador Guerrero, tengo a Vicky, que es de mi promoción. Cuando nosotros era una sola enfermera, 2 enfermeras, ahora hay 4, 5. ¿Y qué está sucediendo con esas competencias? ¿Están mejor? No, siguen igual, con cierta deficiencia. Entonces, tenemos la habilidad para atender y trabajar con las dinámicas familiares y comunidades. Nosotros tenemos que atender al paciente solo. Una de las competencias es atender a esa familia, a ese paciente, que quién le va a dar el seguimiento. Cuando tenemos el caso de este paciente que tiene la esposa, la novia, la querida, la vecina, la otra, y cuando está enfermo, que nadie lo quiere atender, ¿con quién queda? Y me pasó en una sala, yo estaba precisamente con los estudiantes de enfermería, y vemos este paciente hermoso, todo elegantón. Tenía la esposa, la novia y la querida. La esposa iba en la mañana, ella estaba clarita que en la mañana tenía que ir. Al mediodía llegaba, era un estudiante, porque era profesor, una estudiante que era la novia. Y en la tarde llegaba la querida. Oiga, jóvenes, operan al paciente una craneotomía. Quedó paciente de cama. ¿Quién lo atendió? La esposa. La novia era una muchacha joven. Ella dijo, yo no voy a cargar con este viejo y achacoso y hacerle todo en cama. No. Y la querida que dijo, lo siento, yo trabajo y no lo puedo atender. Entonces la esposa fue la que quedó quedando. Entonces tenemos que ver que esa parte humanista que tenemos que tratar con ese familiar, orientarlos desde el primer día. Y también tenemos entonces que los profesionales de atención primaria deben desarrollar un conjunto amplio de competencias clínicas que les permita realizar ese abordaje en donde yo no voy a ver, voy a observar lo que tiene mi paciente. Y como decía el doctor Irán, hoy en día hay mucha prediabetes. ¿Y qué es la consecuencia de la prediabetes? Que si no la cuidamos, queda en diabetes. Entonces esa es la parte clínica de abordaje que debemos de tener. En la prevención de enfermedades vamos a tener la habilidad para implementar programas de prevención primaria, secundaria y terciaria, incluyendo el manejo de programas de cribado y vacunación. ¿Por qué cuando una enfermera recién graduada no la podemos mandar a una policlínica o a un centro de salud? ¿Por qué? Si viene con las competencias completas, porque nosotros en el programa general, ¿por qué? Ay, no, porque esta enfermera tiene que ir al hospital a zurrarse 2 años para registrarse. Falso. Entonces mandan a esta enfermera a la policlínica ¿con qué? Con miles de comorbilidades que no puede ni agarrar una pluma. ¿Sí? Va esta enfermera, ¿va a vacunación? No puedo porque no puedo caminar porque me duelen las piernas. No puedo levantar una pluma porque si levanto la pluma no puedo escribir. Entonces, ¿cómo yo no voy a preparar a esa enfermera recién graduada, a ese personal nuevo, para que me le dé esa atención primaria para poder prevenir que ese paciente caiga en hospital? Entonces, esa es una de las habilidades que debemos completar. En la educación sanitaria debemos tener la competencia para desarrollar y ejecutar programas educativos que empoderen a los pacientes. Un paciente usted le dice hoy, señor, usted tiene que tomar estos medicamentos. Ajá. Cuando él sale del consultorio, ¿qué pasa? Se lo olvida. Entonces yo tengo que ser la docente de constantemente hacerlo. Usted va a fisioterapia. Ajá, señor, mire, estos son los ejercicios que le voy a hacer aquí. Pero cuando usted salga, usted lo va a hacer en casa. Ajá, ¿lo hace en casa? No. Y cuando regresa donde usted viene, peor porque no lo hizo. Entonces tenemos que tener la competencia de docentes, de constantemente estar dando la instrucción a nuestro paciente de lo que tiene que hacer. Las competencias gerenciales, la parte administrativa no la podemos dejar, porque nosotros somos operativos, pero la parte gerencial es importante para la toma de decisiones. La efectividad de la atención primaria depende en gran medida de la calidad y coordinación del equipo, del recurso humano que nosotros contamos. Si tenemos un recurso humano completo, nosotros podemos decir, podemos realizar el trabajo realmente como debe ser. Entonces esa parte gerencial sí es importante tenerla presente. Ay, me fui. El talento humano.
Nosotros tenemos que valorar cada uno de los compañeros que trabajan con nosotros y al mismo tiempo cada uno saber el desempeño que debe realizar dentro del equipo. Implica determinar la necesidad del personal según la demanda asistencial, los perfiles epidemiológicos de la población y los objetivos sanitarios. ¿Qué incluye esto? Los cálculos, ratios, médicos, enfermeras, fisioterapistas, trabajo social, cuánto deben de atender. ¿Cuánto atienden ustedes como fisioterapistas en horario diurno? 21, mire, 21. Cuando llega el número 21, ¿qué fuerza tiene la compañera a atender? Hasta 30, mire, me dicen hasta 30. Imagínense, llega un paciente crónico que hay que agarrarle desde la cabeza hasta los pies. Cuando llega el número 30, ¿con qué ánimo y con qué entusiasmo lo va a hacer? Mire, cuando yo era un paciente muy frecuente en el complejo, que por ahí veo a una de las que me atendió, porque yo siempre tengo el problema, como soy tan alta, que yo tenía un alivio porque me ha dicho que cuando uno llega a los 60, uno se encoge, pero yo creo que estoy creciendo, les juro. Yo siento que estoy creciendo. Entonces, siempre he tenido problemas de cuello porque todos los esfuerzos a la hora de canalizar y todo, uno hacía el esfuerzo del cuello. Y yo era cliente frecuente en fisioterapia. Y yo me acuerdo cuando me tocaba una, que ella me agarraba. Yo decía, no dejes, sigue, yo quiero que tú sigas. Dice, no, pero es que esto lo estoy haciendo como una milla extra porque esto no está dentro de su tratamiento. Y yo quería que ella me siguiera sobando, pero cuando me ponía los aparatitos y las cosas, me dice, no, usted en la casa tiene que hacerlo. Pero cuando llegaba a la casa me daba pereza y no lo hacía. Pero era el talento humano de que tenía esa profesional que tiene unas manos de cera riquísimas y que uno quiere que lo complazcan. Entonces, así mismo llegan nuestros pacientes. Nuestros pacientes vienen con una diversidad de problemas emocionales que cuando la ve usted y dependiendo de la carita es que, ay, esta jovencita me cae bien, voy a desahogarme con ella. Pero ¿qué pasa esa jovencita? No, señora, aquí vamos a hablar lo necesario. Usted, lo cortamos. Entonces, sí es importante nosotros que tengamos ese valor agregado con nuestros pacientes. Entonces, el liderazgo ante todo, la capacidad para inspirar y motivar. Recuerden una cosa es ser jefe, mandar, y otra cosa es ser líder. El líder, acuérdense que es el que tiene seguidores, el que donde dice, vamos a cerrar la transímica y vamos todos. ¿Y por qué la estamos cerrando? No importa, el líder dice que vayamos. Entonces, esa es la manera que ustedes como equipo de atención primaria deben tener la capacidad para inspirar, motivar y dirigir al equipo multidisciplinario. Ajá, pero usted me dice, ay, sí, pero es que la enfermera siempre quiere mandar. ¿Sí o no? Los otros equipos, la enfermera siempre quiere mandar. Pero jóvenes, que eso se lo enseñamos desde el primer año en la universidad. Usted tiene que ser líder, Entonces, por eso ustedes van a decir que las enfermeras siempre son mandones. Yo me acuerdo que en una maestría, yo era la única enfermera. Habían abogados, habían médicos. Y como ya nosotros nos enseñan que los objetivos, nos los enseñan cómo hacerlo, siempre yo me paraba. Y yo era la que hablaba. Es más, hablaba más hasta que el profesor. Es más, el profesor un día me dejó de dar la clase y él quedó sentadito. Entonces me decía un abogado, ¿ustedes por qué estudian tanto? Digo, porque queremos concursar y ser jefa. ¿Y por qué siempre usted toma la iniciativa de llevar a cabo? A mí me cuesta eso. Entonces le digo, es que eso nos lo enseñan desde la carrera. Pero una cosa es saber hacer líder y compartir con el equipo multidisciplinario. Así que aquí ustedes tienen que tener esa capacidad de ser inspiradores y motivar. La comunicación efectiva. ¿Cuánta falla tenemos nosotros en no saber transmitir lo que queremos decir? Y muchas veces el rostro, los movimientos de las manos, los gestos, hacen que un momento dado la comunicación no sea la más efectiva. Entonces aquí tenemos que tener la habilidad para comunicarnos clara y asertivamente con diferentes audiencias. Recuerden que nosotros vamos a tener pacientes que no saben leer, pacientes que conocen cierta terminología, que nosotros vamos muy científicamente, señor, usted ya evacuó, y el señor, ¿qué es eso? ¿Un medicamento? No, hay que hablarle a su idioma. Señor, usted cagó, usted hizo pupú, tenemos que bajarnos. No de esa forma científica, porque parece decir, esta me está hablando de evacuar, creo que es una medicina que tengo que sacar en la farmacia, porque no lo van a entender. Entonces, asimismo, el comunicarse con los familiares, con los colegas y las autoridades sanitarias.
Entonces, a través de esa comunicación efectiva, es importante tener presente los 7 tics de la comunicación asertiva, ¿verdad? El ser cortés, ser conciso, porque hay personas que te van a decir, señor, su próxima cita es la otra semana, pero usted le da la vuelta y lo marea y el señor no entendió que esa cita era para la próxima semana. Entonces, que sea completa, correcta, coherente, concreta y clara. Es una forma sencilla, nosotros podemos hablar. Y así mismo conversamos con nuestros colegas y nuestros compañeros de las diferentes especialidades. Importante la gestión del clima laboral y así mismo yo voy a tener mi cultura organizacional. Habilidad para fomentar el trabajo en equipo multidisciplinario, resolviendo los conflictos interprofesionales y mantener la motivación del personal. Conflictos siempre vamos a tener. De pronto yo no me llevo bien con la compañera. Eso puede suceder. Pero cuando se trata de atender al paciente, olvidamos las diferencias y nosotros tenemos que tener la motivación para atenderlo. Un mejor clima laboral va a ayudar a tener una adecuada cultura organizacional. Entonces sí es importante tener esa competencia. Entonces existe un modelo de la cultura organizacional dentro del sistema de salud, a través de valores, creencias, suposiciones básicas que vamos a tener, unas manifestaciones simbólico-conceptuales, manifestaciones conductuales, manifestaciones materiales y manifestaciones extraestructurales. Y así mismo vamos a tener sus subcomponentes que van dentro de cada una de este modelo de cultura. La gestión de recursos materiales y tecnológicos. Ay, sí, pero es que no hay material. ¿Y qué hacemos? No vamos a trabajar si no hay material, tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que tener esa habilidad para planificar, adquirir y gestionar los recursos materiales. Sí, es cierto, pero ¿cómo lo hago si no hay? Entonces tenemos que cambiar las estrategias. ¿A través de qué? A través de buscando otros recursos, a través de buscando otras autoridades para que nos puedan suplir con la necesidad que tenemos. Igualmente la tecnología necesaria para la prestación de los servicios de calidad. No sé por qué siempre que muevo como que tengo el dedo muy grande. La planeación estratégica, eso es fundamental dentro de su actividad que usted va a realizar en atención primaria. Tengo que tener la habilidad para alinear la gestión de los recursos con los objetivos sanitarios de la población, considerando las proyecciones demográficas y epidemiológicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero analizando la posición estratégica, a través de mi objetivo ya sea corto o largo plazo, lo ejecuto y así mismo hago una realimentación de todo lo que ha sucedido para entonces poder tener una buena planificación estratégica. La comunicación y la negociación es la competencia para interactuar efectivamente con diferentes actores sanitarios. Ustedes tienen que relacionarse con radiología, ustedes tienen que ir con laboratorio, que conjuntamente porque se mandan muchos laboratorios a nuestros pacientes, con nutrición, trabajo social que hace una clave fundamental en estos pacientes abandonados, en estos pacientes que no tienen el recurso para llegar a la cita de ustedes, y también con las autoridades, porque las autoridades son las que nos van a ser los proveedores y son las personas que nos van a suplir en un momento dado de las necesidades que tengamos. Entonces existen 5 beneficios de la gestión participativa, que en el enfoque participativo reconoce al paciente como un actor central en el proceso de cuidado, no como un receptor pasivo de los servicios. ¿A través de qué? De la reducción de la burocracia. Recuerden que en las instituciones públicas sí hay una burocracia con toda la documentación. Hablemos, Ciudad de la Salud, necesito hacerme un examen un eco. ¿Cuántos meses tengo que esperar para que pase por una papelería? Esa burocracia. Cuando viene, mire, tengo un familiar que le están mandando de Colón a que le hagan una laparoscopía porque sospechan una masa a nivel ginecológico. El mes pasado metimos los papeles. Adivinen para cuándo se la dieron, para enero. Enero, o sea que si Dios no quiere, es un tumor maligno, una masa maligna, ya eso va creciendo. En enero tiene la cita. Entonces, esa burocracia en el sistema de nosotros tiene que bajar y reducirse en una forma más eficaz. Mayor rendimiento productivo, mejora el compromiso o engagement, aumentar la motivación de los empleados y agilizar
la toma de decisiones. Y tenemos nosotros ustedes la subparticipación comunitaria. Ustedes a veces tienen que trabajar con esos líderes de comunidad, porque si el líder dice que no se hace y ustedes no entran no van a vacunar. Muchas veces tenemos entonces por lo menos algunos, no sé, Ilka, que está por ahí, Vanessa, en las áreas las áreas que ya no se dice indígenas, sino originarios, muchas veces ellos ponen esa resistencia de que no pueden hacer más de 4 actividades médicas o ya sea tratamientos porque el líder no lo permite. Entonces, tenemos que aumentar esa participación comunitaria para que nuestros pacientes asistan a nuestra cita a través de un buen diagnóstico, con programas adecuados y las alianzas intersectoriales para poder establecer un buen tratamiento y nuestros pacientes entonces salgan mejor. Y asimismo, nosotros vamos a hacer el cuidado personalizado de cada persona, porque cada persona es un individuo pensante, holístico, que nosotros tenemos que darle un tratamiento individual para que sea más efectivo. Implica adaptar las intervenciones sanitarias a las características específicas de cada persona, haciendo una evaluación integral que nosotros tenemos. Si ustedes se fijan, hoy en día difícilmente un médico te hace un avalúo. Antes tocaban, palpaban, auscultaban, ahora no, él te mira, te hace cierta evaluación y te manda a hacer examen especializado, CAT, ultrasonidos y todas esas cosas. Me dice una enfermera que está teniendo problemas con las rodillas, dice que ya fue donde un médico que le recomendaron, muy bueno, y el médico nada más le vio la rodilla, dice, mueve aquí, mueve allá, aquí, hay que operarte. Y ella como buena enfermera y que doctor, yo respeto su diagnóstico, pero ¿no sería mejor que me mande una resonancia, un CAT? Dice, aquí el médico soy yo. Y yo le estoy diciendo que hay que operar, y ella dice, sí, pero la que se va a operar soy yo. Yo quiero que usted me mande una resonancia. Efectivo, le mandó la resonancia y qué suerte que ha atinado el doctor, que sí se tiene que operar porque le salieron miles de cosas. Pero nada más con ver, nada más mueve aquí, mueve allá, ay, nada más con eso y ya sabía que había que operar. O sea que de todas maneras uno queda con la duda. Entonces, hacer una evaluación integral, porque así mismo, al hacer la evaluación, yo hago unos buenos planes adecuados, de acuerdo a las competencias para atender a ese paciente, y así mismo le hacemos el seguimiento. Todavía hay visitas a domicilio a casa, ¿verdad? Las enfermeras todavía hacen visitas domiciliarias, ¿o ya no? Sí, SADI. Entonces, ese paciente que se le hace seguimiento en casa, ahí yo puedo revisar entonces si está recibiendo la indicación que yo le di y al mismo tiempo el familiar involucrar a ese familiar para que participe. Igualmente nosotros tenemos que tener la adaptación a la cultura. Nosotros tenemos una gran variedad de originarios y personas de diferentes culturas. Y ahora que tenemos tantos extranjeros que vienen con otra cultura. Entonces sí es importante desarrollar la habilidad para proporcionar el cuidado culturalmente competente, respetando las creencias, valores y prácticas de diferentes grupos culturales. Dice que ya no tenemos que hablar español e inglés. Ahora tenemos que hablar turco, mandarín y me dijeron otro, que son los que están mayormente aquí en Panamá. Y les cuento de un residente, ya él es funcionario, creo que se llama Chichemán, muy buen médico, él es cardiovascular, creo. ¿Cómo es? ¿Él está en Chiriquí? Ah, sí, muy bueno ese chinito. Bueno, ese asiático, porque dice que tampoco podemos decirle chinito, porque hay coreanos y hay japoneses. Chichemán, él era residente en ese entonces y él estaba pasando por coronar y él veía que un paciente paisano de él estaba deteriorado, estaba con bradicardia, no mejoré, y él le dice, pero ya él tiene los medicamentos. La esposa se quedaba ahí, ellos no hablaban español. Y entonces le pregunta al enfermero que sí, él está con los medicamentos. Le da por preguntarle a la esposa, oiga, ¿usted qué le da el desayuno? No sé qué le da, sí, y las medicinas. ¿Qué medicina? Oiga, lo estaban intoxicando. El paciente recibía las intravenosas por la enfermera y recibía los orales, los mismos medicamentos con la esposa. Y por suerte, Chichemán hablaba mandarín y en el huachuhuacho le pudo preguntar a la señora y la señora pudo decir. Entonces, la creencia, la competencia cultural es importante de ese paciente. Si no hubiera estado Chichemán, se muere porque lo estaban intoxicando con el medicamento porque
esa bradicardia iba a seguir bajando y el paciente iba a caer en un paro. Entonces, sí es importante que tengamos esa habilidad. Así que vayan tomando su curso de inglés, mandarín, turco, porque es lo que tenemos aquí. Y entonces, la parte tecnológica, donde está la historia clínica electrónica, en donde vamos a desarrollar una plataforma centralizada que permite el acceso a la información completa del paciente desde cualquier punto. Y lo último que escuché en unos estudios que realizaron, que hay un médico que está en Egipto y a través de la tecnología él opera a uno que está acá en Panamá. No sé, Edwin, que es quirúrgico, me dicen que eso es cierto, me lo confirmó un médico. Yo quiero pensar que él da las indicaciones para que el de acá lo opere, porque tampoco yo creo que la inteligencia artificial ha trascendido fronteras, que de allá a acá se puede operar, pero son cosas que pueden venir. Ya hay un hospital en donde no hay personal, un hospital en China, en donde el personal es solamente inteligencia artificial. Así que, entonces vemos una comparación de la historia clínica versus la electrónica. La electrónica tiene su ventaja, ¿cuál es? De que podemos ver mayor cantidad de volumen de pacientes. Pero la historia clínica manual tiene una ventaja de que puedo visualizar a mi paciente y mirar lo que me pasó a mí. La doctora no me miraba y nada, y yo dije, no, yo no voy más con ella, yo cambié, porque uno buscaba ese contacto visual y ese trato humano. Entonces, ambas tienen ventajas y desventajas, pero tengo entendido que en algunos lugares todavía se está usando la manual, porque hay muchos médicos que no quieren utilizar la tecnología. Claro, son estos médicos de la tercera, cuarta, quinta edad que no quieren aceptar la tecnología. Entonces aquí tenemos la interoperabilidad entre los sistemas. ¿Qué significa? Que vamos a establecer los estándares de comunicación que permitan el intercambio fluido de la información en los diferentes niveles de asistenciales. Ahí está. Farmacia, laboratorio, otros proveedores de salud, fisioterapia, trabajo social, porque nosotros solas no podemos dar una atención completa si no tenemos ese contacto con los demás departamentos. El registro poblacional, que vamos a crear las bases de datos que contengan la información demográfica, socioeconómica y epidemiológica de la población adscrita, permitiendo analizar la necesidad de salud y la planificación de esos servicios. Entonces viene lo más sabroso. Nosotros, después de haber hecho toda la atención y toda la programación, toda mi planeación estratégica, yo tengo que aterrizar en mis indicadores. Nosotros tenemos que dar información de acuerdo a la estructura, al proceso o a los resultados de esa atención que yo le di con todas las competencias establecidas. Entonces, esos manual de indicadores en enfermería la estamos utilizando en las presentaciones mensuales, semestrales, trimestrales, anuales, con los diferentes tipos de indicadores que vamos presentando. Y así mismo vamos a tener los indicadores de salud para proporcionar la información que permite evaluar la tendencia de diversos fenómenos de la salud. Y tenemos entonces los indicadores básicos de natalidad, morbilidad, mortalidad, y asimismo los indicadores conjugados, que son las expectativas de vida, índice de desarrollo humano y años de vida saludables perdidos. De manera que esto es parte fundamental de ustedes en atención primaria. Claro, a nivel de hospital, porque vemos aquí muchas personas de hospital, estamos realizando la parte de los indicadores de estructura, de proceso y los resultados. Entonces, esos análisis de datos predictivos, una vez que yo tengo mis indicadores de todo lo que converge, voy a utilizar las técnicas de inteligencia artificial para identificar pacientes en riesgo, precedir demanda de servicio y optimizar las asignaciones de recursos. La inteligencia artificial vino para quedarse. Lo que tenemos que saber cómo la vamos a utilizar y hasta qué punto la vamos a seguir utilizando. Pero lamentablemente ya vino para quedarse, eso no se va. Al contrario, van a ir evolucionando mucho más, que de repente cuando usted venga a ver, la IA le va a hablar al tal punto que usted va a pensar que está conversando con una persona. Y ya sucedió, no sé si escucharon el caso de un chico de, creo que 11 años el niño, 11, 12 años, que él creó una amiga de inteligencia artificial y él conversaba con ella todos los días como si fuera una persona presencial.
y parece que de repente hubo una falla en la luz o algo así, y él no se pudo comunicar con él, el niño se suicidó. Eso pasó, no sé, en Estados Unidos, que hay tantas locuras por allá. Entonces aquí, el diseño e implementación de los planes de atención individualizado requiere un enfoque integral que trascienda el modelo biomédico tradicional e incorpore los determinantes de la salud. Usted en atención primaria, esa es otra de sus bases, que son los factores determinantes de la salud, los estilos de vida, la biología humana, el sistema de salud y el medio ambiente. Esto ustedes como expertos lo conocen muy bien. Y también tenemos entonces los 3 pilares de la promoción de la salud, que esto lo estableció la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice la buena gobernanza, que son los acuerdos políticos en donde tienen que intervenir para que podamos tener una buena atención, las ciudades saludables, creadas por las ciudades preocupadas por el medio ambiente. Por lo menos Medellín le dieron un premio por ser una ciudad saludable porque es muy ecológica. Medellín es una ciudad que en el centro del mismo Medellín, como tiene los árboles y las áreas verdes. Y los conocimientos sobre la salud, en donde ustedes reciben capacitación y diferentes tipos de actualizaciones para poder estar dentro de la promoción de la salud. Entonces, aquí vienen los roles. Nosotros en los roles tenemos que establecer las funciones específicas de cada miembro del equipo. Si cada uno sabe lo que tiene que hacer, nosotros sabemos cómo vamos a atender a ese paciente. Y así nadie dice, no, pero si ese no es mi trabajo, ya cada quien va a saber lo que tiene que hacer. Y eso es parte del trabajo de equipo multidisciplinario. Como decía el doctor Irán, ese trabajo en equipo, cuando yo veo que no doy con el tratamiento, el paciente no mejora, yo consulto a un colega para ver si de pronto él tiene otro tipo de tratamiento para beneficio del paciente. Y la comunicación efectiva, que volvemos a repetir, ¿verdad? Desarrollar protocolos de comunicación entre los profesionales que aseguren continuidad y coherencia en la implementación del plan. Vemos las competencias culturales, donde es capacitar al personal sanitario en competencias culturales, comunicación intercultural y tener sensibilidad hacia la diversidad socioeconómica. Se paró. Aquí. Ajá. Ok. Entonces es importante, ya yo tengo mi planeación estratégica, ya yo tengo fomentada todo lo que yo le voy a realizar a mi paciente, pero tenemos que estar conscientes del ciclo de la mejora continua. La mejora continua va a analizar los patrones de uso del sistema para identificar funcionalidades subutilizadas y necesidades de mejora. ¿A través de qué? De tomar las acciones para la mejora, estableciendo los objetivos y procesos para obtener los resultados de conformidad con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, implementar procesos para alcanzar los objetivos y medir ese desempeño de los procesos de acuerdo a los objetivos trazados. Entonces, una vez que ya yo tengo todo elaborado, mi plan estratégico, yo voy a tener la medición del impacto. Evaluar el efecto de la implementación del sistema sobre los indicadores de calidad, eficiencia y satisfacción y de usuarios y profesionales. Así yo entrego un informe completo de cómo fue toda la elaboración de mi plan estratégico. Y entonces la actualización tecnológica, donde vamos a establecer planes de actualización periódicos que van a incorporar nuevas funcionalidades y mantener la vigilancia tecnológica del sistema. Es decir, jóvenes, que ustedes en atención primaria son el inicio de la enfermedad de un paciente. Ustedes tienen la clave para que ese paciente mejore y no tenga que ser atendido en una instalación de salud. Y recuerden que el paciente sale más costoso a nivel de hospital que si a nivel de atención primaria en la parte preventiva. Y hasta aquí mi primera intervención.